¿sabe quién? Hasta el que está jugando Candy Crush o Angry Birds o lo que quieran en su teléfono mientras están en plenas sesiones en el Congreso. Y aquí en Colombia son varios, ¿no? Sí, son varios. Vea, yo le recuerdo algunos casos. Estábamos en plena discusión de la reforma tributaria 2019 y ustedes recuerdan cuando el representante de Cambio Radical, Héctor Vergara Sierra, fue captado, quedó en la foto, no sé si la alcanzamos a mostrar en nuestro Facebook Live, Ahí ya lo viendo un estamos. partido de fútbol de la Champions. Ah, sí, en el celular, Sí, chiquitico. Y estaba sí, siguiendo el además lo partido. tenía así como tapado. Sí, pues lo tenía como abajito del escritorio, lo tenía ahí como Ajá. oculto, pero pues de manera bastante clara se veía que él no estaba en la sesión, sino que tenía su mente, su visión y su concentración en el partido. ¿Quién es? ¿Qué En el senador partido es? y no en la reforma tributaria, ¿no? Mm, Representante de la Cámara, casi Héctor nada. Vergara Ah, Sierra, representante. de Cambio Radical. Mm. Imagínese Es usted. eso. Pero yo me acuerdo, no fue Andrea. Es que, ¿a quién fue el que cogieron jugando Candy Crush? Creo que era en plenaria. Armando Benedetti, ¿no? Sí, en un momento lo captaron así. ¿Y sabe quién también? Enrique Cabrales, representante del Centro Democrático, cuando estaban discutiendo el Código de Infancia, y él también lo pillaron ahí en el celular, Mm. jugando en el celular. Ahí también tenemos la Mira, ahí, fotografía. ahí estamos mostrando, estamos alternando las imágenes del Congreso belga, porque vamos a ir en segundos a Bélgica, con las de nuestros congresistas. Ahí está el del partido, es que el del partido además era con audífono, Andrea. Con Sí, con audífono audífono conectado. y tapando así el celular, ¿no? Como con la mano, No, pero pues, lo pillaron y pues a eso se generó una discusión que incluso el presidente del Congreso pedía reducir el salario de los congresistas porque pues ganan muy bien. Y sí, Armando Benedetti jugando Candy Crush en 2014 también lo pillaron. Sí, cuando se Bueno, estaba aunque él dice que no debatiendo estaba sobre jugando, el ¿no? tema del fenómeno del niño, y no, él aceptó que él sí sí lo estaba jugando. reconoció, sí. Y él dijo que estaba Al jugando principio, Tetris. Él dijo que estaba jugando sí, Tetris. que no era ese juego, que no era Candy Sí. Crush, sino que era Pero Tetris. bueno, es que Estamos hablando sobre sequía. no, pero pues Andrea y Paola, ahí sí uno tiene que entender que por asuntos generacionales, de repente para una persona un Candy Crush puede ser como un Tetris. O sea, Paola, no sea injusta. O El sea, Tetris moderno, no, póngale pues. cuidado. Mauricio, ¿usted sabe qué es un Candy Crush? No, no, jamás. Yo ¿Ve? no, no, Ay, no, no ¿cómo tengo ni idea qué es así? Candy Crush. No, ¿Ve? Candy No, Entonces, Crush. mentira, sí, el Lo juego, obviamente, pero máximo. no. ¿no lo ha No lo he jugado? jugado. Nunca lo ha jugado. No, En no lo he cambio, jugado. Mauricio, yo le guste Tetris y ahí sí, alerta, Sí, 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 sí. inmediatamente. Sí, Tetris, sí. Sí, claro, Bueno. Tetris. Incluso desde el Nokia 1100. Noticia que mejora el futuro, pues Excelente. sería que esto también funcionara en Colombia. Carlos, explíquenos un tanto. ¿Qué es este sistema? ¿Cómo funciona? Antes de saludar a nuestro invitado, que por supuesto nos va a explicar mejor en qué consiste, pero ¿qué es de lo que vamos a hablar? Por supuesto que sí, Juan Pablo. Vamos a hablar de Flemish Scrollers. Y esto es una iniciativa que nos trae el invitado de hoy, Dries Depoorter, y él inventó un sistema que funciona con inteligencia artificial para detectar a través del enlace de YouTube que muestra las sesiones de Congreso de Bélgica en vivo, qué senadores, qué diputados utilizan sus celulares y como utiliza inteligencia artificial también detecta la identidad del senador. Ujú. Entonces, este sistema tiene su propia cuenta Twitter y en la cuenta Twitter publica un trino con el video, es decir, la prueba en bruto. Oiga, usted utilizó su celular y el trino es, senador tal, por favor concéntrese. Y publican el Ah, video con el senador o senadora utilizando el celular. miércoles. O sea, es con vaciado en tiempo real. En tiempo, sí, sí, sí. Uy, ¿se imaginan? Bien. Boleteada Con en Boleteada redes en vivo, Sí. sociales. así es. Bueno, pues vamos a saludar a Dries Depoorter. Él es el creador de The Flemish Scrollers. Dries, welcome to W Radio. Good evening from Colombia. Yeah, thanks for inviting me. Bueno, la primera pregunta para Dries Depoorter es, ¿y esta idea de dónde salió? Well, the first question is, where did you get this idea of creating the Flemish Scrollers? Yeah, so I'm an artist and I do a lot with unprotected surveillance cameras. And actually, the starting point was discovering the live stream. So here in Belgium, they stream the meetings of our government, and that was actually the starting point. And I thought, okay, I had to do something with this live stream. And actually, the first thing I did was
checking if a politician is angry. So I made software to detect if they're angry, but that was not really interesting. And then while I was making this, I changed the ID to checking the software if there's a politician on their phone. Pues nos dice Dries que él es artista y él trabaja mucho con cámaras de vigilancia. Y un día descubrió que en su país, el Parlamento, tenía unas cámaras que estaban haciendo además la transmisión en vivo por streaming de las sesiones del Parlamento. Así que él dijo, bueno, yo podría hacer algo con estas transmisiones en vivo. Primero, él se le ocurrió, vamos a identificar a través de inteligencia artificial si están bravos. Pero luego él se dio cuenta que esto no llevaba a nada interesante. Y luego cayó en cuenta que lo que podía hacer algo interesante era mostrar los congresistas o los parlamentarios que estuvieran distraídos en su teléfono. Y de ahí salió la idea. Juan Pablo, por favor, pregúntele que si él ha logrado saber con esta herramienta, con esta inteligencia artificial, para qué utilizan los senadores sus celulares, si sabe el contenido, qué aplicación y el tiempo que lo utilizan. But with this system, you can use artificial intelligence to get to know what are they doing on their cell phones, if they're playing, if they're chatting, if they're working. Is there a way to know what they're doing? Yeah, the camera is, in most cases, I'm not able to see the screens of the cell phone. But now the software is upgraded that you can see a difference between texting and scrolling. So it can see if they're texting or scrolling. And then if a politician is scrolling for a certain time, then it will check their face and try to, with the help of face recognition, it will try to recognize the politician, and it will make a short video and upload it to the account, the Flemish Scrollers, on Twitter and Instagram. Pues nos dice que por la posición que tienen las cámaras de esta transmisión en vivo desde el Parlamento, no se puede saber ni ver qué es lo que hay en las pantallas de los teléfonos. Sin embargo, en la versión más reciente que él ha desarrollado, lo que sí logra él identificar es el movimiento de las manos y de los dedos de los parlamentarios. De tal manera que se sabe si están enviando un mensaje de texto, si están escribiendo o si están haciendo el ejercicio de scroll, que es subir, digamos, la pantalla para irla moviendo. Cuando se identifica que están haciendo scroll durante mucho tiempo, entonces ya se enfoca en la cara y nota si hay una cara de satisfacción o qué tipo de expresión está teniendo, lo cual demuestra si está concentrado o si está en algo completamente distinto a su actividad como congresista. Bueno, buenísimo, ya por lo menos ahí saben en tiempo real qué es lo que está haciendo el congresista. Pero una vez detectado esto, ¿qué sanción está recibiendo el congresista que es pillado haciendo este tipo de actividades que no son lo que tienen que ver con sus funciones? And so with the Flemish Scrollers, once you've captured this parliament a person that is doing, well, I don't know, scrolling on their phone, let's say watching what's happening on their social networks, what happens? Is there a sanction? You send them a message? What happens with them? So if my software finds a distracted politician, it makes a small video of the politician on their phone, and it will upload it to the social media, the Flemish Scrollers. And also in the tweet, it says like, "Dear distracted," and then the name of the politician tagged, "Please stay focused." And that's how the tweet and Instagram post looks like. And it's together with a video. And yeah, that's what it does. Pues nos explica Dries que lo que hace es, en el momento en el que la aplicación identifica que hay un político que está distraído en su celular, dedicándose a mirar, por ejemplo, sus redes sociales, toma un video. Y ese video se sube automáticamente a un perfil en Instagram o en Twitter o en Facebook, en donde no solamente se publica el video, sino que además se envía un mensaje diciendo: querido
arroban al personaje, el nombre del político, por favor, concéntrese. Y es un llamado de atención que queda entonces público y a la vista de todos y que además queda a nombre del político porque este es debidamente arrobado o identificado en la publicación que se hace a través de las redes sociales. Mire, Juan Pablo, un comentario de Facebook Live. Dice Javier Leonardo Rincón Cruz, qué descaro, todo en este país se eufemiza y se pasa con chiste y folclore, pero el ausentismo, quedarse dormido en pleno o la socarronería son inaceptables y en su acumulación debería ser ocasión de pérdida de investidura. Yo estoy de acuerdo con Javier que esto pues llega a ser como dramático y chistoso, pero no Es lo es, y descarado. también es una sanción social, es descaro. Y justamente hacia allá va mi pregunta. ¿Qué efectos ha tenido dentro de la comunidad, la ciudadanía y también los políticos? Porque supongo que ha habido mucha resistencia, si él nos puede contar algo particular de cómo han recibido esta iniciativa. After you started working with the Flemish Scrollers, have you received any kind of I don't know, like a message from the politicians? Have you seen if the public is doing something when they see their politicians not paying attention and not being focused on their work? What is happening with all these tweets and all this information that you're showing through the Flemish Scrollers? Yeah, so actually a few politicians here in Belgium reacted on the project. Most of the time they react, they say like, hey, I'm taking notes on my phone, I'm using this for work, and I completely understand this. And even you had one politician and he retweeted his video and he said like, I'm a great, I can multitask really good. And that was quite funny to see. Bueno, pues nos dice, pues bueno, hay distintas reacciones, pero por ejemplo, él ha recibido mensajes de congresistas diciendo, hey, yo sí estoy trabajando, estoy utilizando mi teléfono para trabajar, e incluso le llamó mucho la atención un congresista, un parlamentario en su país, en Bélgica, que luego de ver la publicación que se hizo a través de la cuenta de los Flemish Scrollers, no solamente retuiteó el trino denuncia, sino que además puso el siguiente mensaje. Hey, para que se den cuenta que yo soy multitarea y puedo trabajar y estar pendiente al mismo tiempo que reviso mi celular. Sí, Juan Pablo, ahora yo quiero que en el Facebook Live Jaime nos ayude a presentar una imagen con unos porcentajes y unos cuadros que están enfocando tanto a los congresistas como sus celulares. Y quiero que nuestro invitado nos ayude a explicar esta imagen. ¿Qué son estos porcentajes? Por ejemplo, Bart Sommer, 51,9%, y en su celular abajo ahí se ve 81,3%. ¿Qué significa esto? And we are showing right now on our screen one image of what you can see on the Flemish Scrollers. And we see two squares that are one around the face of the politician, Yep. and the other one around the phone. And they have a percentage. What does this percentage mean? Yeah, good question. That's how sure the algorithm is of what it's seeing. So it's actually the confidence number of the algorithm. So it will, I don't know how much percentage it says, but that's how confident is it. If it says 100%, then it's sure it's a phone or it's that person. Nos dice que es un porcentaje que da el algoritmo sobre qué tan seguro está uno de que la cara que está enfocando es la de determinado político, entonces determina un porcentaje como de certeza respecto a que sí se trata esa persona, e igualmente es el porcentaje de certeza de que sí está en ese momento sosteniendo en su mano un teléfono. Ese es lo que aparece. Es sobre todo un indicador de confianza del algoritmo sobre la información que está entregando. Juan Pablo, una pregunta. He estado viendo en el Facebook Live y veo que la mayoría de los congresistas tienen computador, tableta y teléfono. Este sistema de Flemish Scrollers, ¿solo está incluido el teléfono? ¿Hay otro dispositivo? ¿Cómo seleccionó esto específicamente?
And the Flemish Scrollers only identify cell phones, or we can only also identify if they're working on their computer or on a tablet. And why you prefer cell phones to do this Yeah. this exercise? Also, yeah, very good question. Actually, the algorithm can only detect phones. That was a choice by me because I think the phones, you're more distracted by a phone, and a computer and a tablet will be more used for notes and work. Of course, you can also do work on your phone. I'm aware of that. But it was a choice to not include tablets or computers. Pues muy simple, Carlos. Y es que, dice él, a usted lo que lo distrae es el teléfono. Cuando usted está trabajando en el computador, normalmente sí está trabajando, está tomando apuntes. Lo mismo en una tableta. En cambio, un teléfono celular es más sinónimo de distracción que de trabajo, y por eso él se enfocó aquí en los teléfonos celulares en manos de los parlamentarios. Juan Pablo, una última pregunta antes de cerrar el tema. Nunca les preguntamos al principio quién es él, que nos cuente un poco de su carrera y cómo se involucró en este proyecto y si tiene otros proyectos similares con inteligencia artificial. Dries, we would like to know a little bit more about you. So you told us that you were an artist. Are you working with some other project with artificial intelligence? What can you tell us about you? Yeah, so I'm Dries Depoorter. I'm from Belgium, and now I'm 5 years an artist. I make work with, I combine art and technology. And let me describe 2 projects I've done in the past, like really quickly. I use a lot of humor as a message also. And like, for example, a few years ago, I made an app called Die With Me. And that's an app you can only use when you have less than 5% battery. And then you can chat to other people having less than 5% battery. And another project I made recently, and it's actually a product you can buy in my web shop, and it's called Short Life. And it's a small clock showing a percentage, and it shows how much of your life that is already completed. And that's based on your life expectancy in your country. So that's something I sell. It's called Short Life. And Die With Me is also available in the Apple App Store and Google Play Store. And so those are 2 projects I've done in recent years. Pues nos explica que él ya lleva 5 años dedicándose al arte, un arte que busca combinar arte y tecnología, y siempre tratando de apostarle un poquito al humor. Por ejemplo, hizo una aplicación que se puede encontrar en las aplicaciones, en las tiendas de aplicaciones, que se llama Die With Me, en la cual, si usted la descarga en el momento en el que su celular está a punto de quedarse sin batería, cuando le queda apenas el 5%, lo conecta con otras personas que están a punto de quedarse sin batería, y entonces usted comparte esos últimos instantes de carga para su teléfono móvil. O hay otro que se llama Short Life, en el cual, a través de una serie de datos que él recoge, y particularmente el país en donde usted vive, le cuenta cuánto tiempo de vida le queda. Dries, thank you very much for being with us on W Radio. Have a nice day. Thanks. Have a nice day too. Bye bye. Bueno, Andrea, podría servir, ¿no? Colombia, Podría ser interesante. ¿no? Yo creo que sí. Yo me pregunto si sería tan fácil que se implementara esto aquí en el Capitolio, o qué tanta resistencia habría por parte de los congresistas. Yo creo que mucha. Bueno, resistencia sí, sin duda. Sí, no, lo claro es que, Andrea, saldría la misma excusa que le dijeron a él. No, es que yo soy multitarea, yo puedo hacerlo todo. Yo escucho la sesión, veo el partido de fútbol, juego Candy Crush y además voto los proyectos de ley. Hacemos una pausa, volvemos con las noticias. Sigue la W. Ahora que el mundo vuelve a avanzar, ¿qué has pensado hacer? ¿Montar tu propia empresa? ¿Estudiar lo soñado? ¿Llevar a cabo tu proyecto personal? ¿Reinventarte? Llega el concurso de la Universidad Nebrija de España y W Radio, Un Futuro Imparable, donde podrás ganar una beca del 100% para una maestría a distancia, o una beca del 100% para el primer año de pregrado y del 30% en los sucesivos. Una oportunidad para crecer profesionalmente gracias a una de las 5 mejores universidades de España según Forbes. Infórmate en nebrija.com/imparablescolombia. Ven a Exma Humana.